Sí, buenas noches a todos, hermanos, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe. Hoy en la noche tenemos la segunda parte del tema Historia de la Salvación, que nos va a impartir Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Buenas noches a todos, Esperanza, buenas noches. Buenas noches, Luis ¿cómo Miguel. estás? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos, me da gusto verlos y sí, vamos a empezar ya. Es la continuación de la historia de salvación que la empezamos creo que hace como 3 semanas. Nos habíamos quedado en esta historia de salvación, esta historia maravillosa que nos habla del amor de Dios. Es la historia del amor de Dios que se revela, que quiere acercarse a nosotros, Dios, que quiere estar cerca de nosotros, amarnos y llevarnos prácticamente de la mano hacia la salvación. Todo este tiempo de la historia que le toma a Dios y quiere tomarse para revelarnos su plan de salvación, lo hace a través del pueblo de Israel. Él toma como su pueblo preferido, escogido, pues, más que para no decir la palabra preferido, su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Y a través de la historia del pueblo de Israel es que Dios se va revelando y va mostrando cómo es Él y son sus caminos para enseñarnos a que Él quiere salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues salvarnos del pecado, salvarnos de la frustración, salvarnos de la tristeza, salvarnos sobre todo, principalmente, por supuesto, de eso se trata, salvarnos de las amarraduras del demonio, de que no sea el demonio el que domine en nosotros, sino saber que Dios Todopoderoso es quien nos tiene en la mano y nos lleva a salvarnos. Pero es todo un proceso, es un proceso que Dios quiere que veamos cómo vamos caminando, va madurando el pueblo poco a poco y va entonces entendiendo el plan de Dios. Y nunca se entiende por completo el plan de Dios, no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero sí sabemos, porque Él nos lo ha dicho y nos lo muestra a través de toda esta historia, cómo Él nos ama, nos perdona, nos da otra oportunidad siempre y nos ayuda a ir logrando ese despertar espiritual, esa unión con Dios en todo momento de la ¿Qué vida. dijo? Como nadie se Te decide. encargo que apaguen sus micrófonos, por favor. Sí, es importante que estén atentos de que no se quede su micrófono abierto, por favor. Bueno, entonces, habíamos dicho que esta historia de la salvación para su estudio fue dividida en 12 etapas de la historia de la salvación. Vimos que la primera etapa de la historia es el origen del cosmos y del hombre, desde el momento de la formación del universo que Dios lo creó. Es la primera etapa de esa historia de Dios con el hombre. Luego también vimos la historia patriarcal, que es el momento en el que Dios se revela a una persona que es Abraham. Y desde ese momento ya Dios tiene comunicación. Permítame un momento, por favor. Disculpen, por favor, pero era necesario. En fin, con Abraham comienza propiamente el relato histórico, comienza la historia porque ya hay documentos a partir de Abraham.
Abraham tiene un hijo que es Isaac, Isaac tiene otro, bueno, tiene dos hijos, Esaú y Jacob, pero Jacob es el que recibe las promesas que Dios le había dado a Abraham y luego a Isaac. Jacob tiene 12 hijos, esos 12 hijos son los que formarán las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel se sitúan, se tienen que ir, porque ellos están en Palestina, pero se tienen que ir huyendo a Egipto, huyendo de la sequía, de un muy mal tiempo que hay en Palestina, y se quedan mucho tiempo en Egipto. Ahí les va muy bien, les conceden un buen lugar para vivir, pero terminan siendo esclavizados. Y cuando ya están siendo esclavizados, Dios escucha sus quejas y Dios, por medio de Moisés, los libera de Egipto. Y salen de Egipto y se van por todo el desierto del Sinaí, rumbo a la tierra prometida, porque Dios les promete una tierra y por eso se llama la tierra prometida. A medio camino, en el monte Sinaí, es donde hacen una alianza con Dios por medio de Moisés, que él es el mediador, pero Dios pone sus cláusulas de su contrato, que son los 10 mandamientos, las 10 palabras, y les ofrece que él los cuidará, los protegerá, los guiará, estará siempre con ellos, y a cambio ellos cumplirán con los mandatos del Señor. El pueblo acepta, el pueblo está feliz, si quiere lo acepta y se hace una alianza con Dios. Esa es la primera alianza, la alianza con Dios en el Sinaí. Llegan por fin a la tierra prometida, ya Moisés... Ay, ¿Ya vendiste tu coche? tuyo. ¿Ya Ya. vendiste mi coche? Disculpe nuevamente, ojalá que todo esto se pueda cortar en la grabación que pone Luis Miguel, pero disculpe. En fin, llegan por fin a la tierra prometida, y ya Moisés no pasa a la tierra prometida, sino que es Josué quien los lleva a la tierra prometida, que es precisamente lo que es el país de Israel. Al atravesar a la tierra prometida, es una tierra muy fértil, muy bonita, está muy bien, pero está llena de pueblos que ya vivían allí. Esos pueblos cananeos van contagiando a los israelitas en cuanto a sus dioses que tienen, en cuanto a sus cultos a los dioses que ellos tienen, y van pervirtiendo un poco a los israelitas. Entonces van teniendo problemas religiosos los israelitas, pero además muchas luchas y batallas para poder ir tomando posesión de los territorios que están allí en Palestina, en la tierra prometida, porque si ahí hay muchos pueblos, hay que luchar contra todos esos pueblos para ir tomando esas regiones. Esas luchas fueron duras, fueron arduas, fueron difíciles, y las iban realizando, iban batallando las diferentes tribus de Jacob, las diferentes tribus israelitas que llegaron allí, porque pues llegaron las 12 tribus y cada quien se fue instalando en diferentes regiones. Iban teniendo problemas con diferentes pueblos, iban librando sus batallas. Era algo difícil de llevar, y llegó un momento en el año que ahorita lo veo, en que fue
hubo ya mucho peligro de los filisteos. El pueblo filisteo estaba muy fuerte, eran personas muy grandes, muy fuertes, que querían tomar los territorios de los israelitas que vivían en las montañas. Entonces necesitaban defenderse de los filisteos. Fíjense, esos filisteos son los de la Franja de Gaza. Bueno, estaban en ese lugar, ¿verdad? Lo que ahora es la Franja de Gaza. Bueno, los filisteos era un gran peligro y ellos vieron que no iban a poder contra ellos si seguían separados, unas tribus acá, otras tribus allá y cada quien librando sus batallas. No podían y necesitaban unirse. Entonces quisieron tener un rey. Fueron y le pidieron al profeta, bueno, pues en ese caso, bueno, es que también eso ya me lo salté. En este tiempo en que estaban las diferentes tribus en diferentes zonas, Dios suscitó a los jueces para ayudarlos, para gobernarlos. Fueron 12 jueces los que tuvieron en total. Eran los que, pues sí, juzgaban al pueblo y los ayudaban, los gobernaban. El último de ellos fue Sansón, que creo que les pasé un cromo de Sansón tirando las columnas del templo. En fin, y es el del que más conocemos. Pero hubo 12 jueces en total que Dios les iba mandando para que fuera, cada vez que se presentaba un problema, mandaba un juez para que los ayudara, para que los instruyera, para que los exhortara a portarse bien, porque siempre consideraron que todas las cosas difíciles que tenían que vivir, las cosas malas que les sucedían, era porque se alejaban de Dios, se alejaban de Yahvé. Entonces Dios les mandaba a un juez para que les hiciera ver sus errores y que volvieran a Yahvé. Eso fueron en principio los jueces. Luego el pueblo le pidió al último juez, que fue Samuel. Es que Samuel fue juez, pero también fue ya profeta, que les nombrara, les ungiera un rey para que los gobernara, porque era necesario que se unificaran. Y ellos veían que los demás pueblos que tenían reyes, pues estaban mejor organizados. Entonces le pidieron a Samuel que ungiera un rey. Le pidió Samuel su ayuda a Dios, le habló con Dios y Dios le dijo que ungiera a Saúl, al rey Saúl. Les voy a presentar allí mira, no puedo compartir pantalla, Luis Miguel, porque inhabilitaste la función de que yo pueda compartir. ¿Yo? Bueno, Mira, el anfitrión continúa, inhabilita. deja ver. Sí. Ajá. El screen, pues sí está todo bien. ¿Verdad? Bueno, continúale mientras veo aquí esta situación, Sí, por sí, favor. pues sí, porfa. Pero bueno, entonces Samuel ungió a Saúl. Era la forma de nombrar a un rey, ungiéndole aceite de oliva, se le ungía desde la cabeza a todo el cuerpo y esa persona que estaba ungida estaba revestida entonces de un aprecio especial de Dios que lo hacía ser el rey. Y primero entonces fue el rey Saúl. Este rey Saúl gobernó como por aproximadamente durante 20 años, pero no fue muy fiel a Dios porque Dios le había encomendado que cuando tuviera una guerra no se quedara con el botín ni con los prisioneros. A la hora que ganaba una batalla debía eliminar a todo, tanto los enemigos como al botín. Y en una ocasión
Saúl se dejó llevar de los consejos de los amigos en que le decían, no, hombre, pues está muy bueno el botín y mejor nos quedamos con unas cosas y total se quedaron con algunas cosas de algunas personas y Dios se enojó y lo quitó de ser rey. Le dijo, no, así no podía ser y entonces lo quitó de ser rey. Le pidió a Samuel que nombrara a David. Claro, Samuel no sabía que era David cuando fue a donde Dios le dijo que ahí encontraría a la persona elegida por Dios, llegó Samuel el padre de David, pues tenía varios hijos, le presentó a todos sus hijos y resulta con que, pues no, ninguno de ellos era el que Dios quería. Entonces preguntó que si no tenía más hijos, pues sí, tengo el más chiquito que está ahí de pastor, pues tráigalo. Ya lo trajeron, era David, y ese Dios le dijo, sí, a este, úngelo. Entonces, aunque era un jovencito David, pero fue ungido por Samuel como rey. También a él lo ungió con aceite y resultó rey. Resultó rey, pero no podía todavía gobernar porque Saúl estaba gobernando. Entonces Saúl se fue a vivir al palacio con Saúl. Ahí pasó varios años, pero después ya se separaron, se pelearon, bueno, pero también ahí viene que David, perdón, siendo un jovencito, él fue el que dijo, yo sí puedo contra ese gigante Goliat, el gigante de los filisteos. Les digo, no era que fuera un gigante, era una persona grande, fuerte, un capitán en toda forma, ¿verdad? Del ejército, y que no sabían cómo acabar con él. Y David dijo, yo sí sé, Dios me va a ayudar y yo sí sé cómo acabar con él. Y entonces David es el que se enfrentó a Goliat, sacó su honda con su piedrita y ¡prúmbale! Que se le da a la frente a Goliat y ahí va para abajo y así vencieron a los filisteos. Eso hizo que la fama de David aumentara. Entonces, cada vez que aumentaba más la fama de David, Saúl se enojaba más. Por eso terminaron separados de pleito. Y a la muerte de Saúl, sube al trono. En toda forma, David es nombrado por las 12 tribus. Las 12 tribus nombran como rey a David y David es entonces el rey de todo Israel. Él es muy buen rey, él unifica al pueblo, él unifica la religión y decide que su capital, la capital del reino, sea Jerusalén. Entonces conquista Jerusalén para que esa sea la capital. También trae el arca de la alianza, que es donde estaba Dios, la lleva a Jerusalén. Ahora, después de David, su hijo Salomón es el que sube al trono, es el tercer rey de Israel. Tuvo Israel tres reyes, que es Saúl, David y Salomón. Salomón fue un rey muy sabio y también muy cercano a Dios, no tan cercano como David, pero sí muy cercano a Dios. Fue muy buen rey y que hizo progresar al pueblo. Tuvo muchas alianzas con los pueblos vecinos y eso favoreció que política y económicamente les fuera muy bien, pero también la religión fue un poco para abajo porque a la hora de hacer tantas alianzas también entraban los dioses de esos otros reyes y de esas otras esposas que tenía Salomón, que es que para hacer alianzas, pues sí, pero cada esposa llevaba sus dioses, sus altares y se fue contaminando la religión en Israel. Salomón fue, fue muy buen rey, muy sabio. Él es el que decidió cuando dos mujeres decían que un bebé era de una y de la otra decía, no, es mío, no, es mío, no, es mío. Salomón, pues es famosa su decisión de que dijo, bueno, muy bien, como no sabemos de quién es, pues partan al niño en dos y así le dan la mitad a cada una
Y entonces la verdadera mamá fue la que saltó y dijo, no, 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 no le hagan eso. Prefiero que lo dejen vivo, aunque se vaya con la otra mujer, pero no lo vayan a matar. Y así fue como Salomón supo cuál era la verdadera mamá. Una ni chistó, y la que sí chistó, pues fue la que resultó ser la buena mamá. Salomón fue muy sabio, iban a pedirle consejo de todos lados del mundo. La reina de Saba iba a pedirle consejos a Salomón, porque tenía mucha sabiduría. Eso es lo que Salomón le pidió a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, sabiduría para gobernar, Señor. Y como entonces Dios le cayó eso muy bien y le dijo, bueno, pues ya que me pediste sabiduría para gobernar y no me pediste riquezas y fama y poder, yo te lo voy a dar de todos modos, aunque no me lo hayas pedido. Y le fue por eso muy bien a Salomón. Pero bueno, al final de su reinado de Salomón, ya había muchas injusticias en el reino, porque había demasiado lujo y esplendor en el palacio de Salomón. Ah, bueno, otra cosa que hizo Salomón, porque fíjense que desde David quería construirle un templo a Dios, pero Dios le dijo que no, no le iba a construir ningún templo. Dios es el que iba a construir toda una dinastía después de David. Dios es el que le prometió a David que su descendencia siempre sería el rey que estaría en Jerusalén, el rey davídico, sería el Mesías. Ese rey descendiente de David es lo que llamaban Mesías, el ungido. Entonces, que siempre habría un rey descendiente de David en el trono de Jerusalén. Eso se lo promete Dios a David, pero le dice que no le haga el templo se lo hará Salomón. Y sí, Salomón es el que hace el templo de Jerusalén, construye un templo majestuoso, precioso para, para Dios, para Yahvé. Entonces, les decía yo, Salomón se va mucho a las riquezas, porque si para sostener ese lujo, esas riquezas en su palacio, le pide demasiados impuestos a las 10 tribus del norte, digamos, y le da concesiones a la tribu a la que él pertenecía, que era la tribu de Judá. Entonces, no pagaba impuestos la tribu de Judá y las otras, bueno, también parte de Benjamín, pero y las otras 10 tribus pagaban muchísimos impuestos para mantenerlo a él con sus lujos, a él y a Judá. Entonces, claro, a la muerte de Salomón, pues dicen ahora a ver qué va a pasar. Entonces, sube al trono el hijo de Salomón, Roboam. Pero Roboam, en lugar de mejorar las cosas para que ya no estuviera esas disparejuras, amenaza con lo contrario y les dice que les va a cobrar más impuestos de los que su papá les cobraba. Entonces, claro que las 10 tribus que estaban en el norte se enojan y se separan y eligen como rey a Jeroboam. Jeroboam era el administrador que de por sí existía ya en el norte con las 10 tribus, era un administrador del rey de Salomón, pero ese administrador se quedó al frente del gobierno de las 10 tribus. Y Roboam se quedó nada más entonces como rey del sur, que era Judá. Y es entonces cuando se separan los dos reyes. Lo que antes era uno solo y que David lo había unificado y todas las tribus estaban unidas y era un solo reino, pues se separó el norte y el sur. El reino del norte tomó el nombre de Israel y su capital era Samaria. Y el reino del sur era Judá y su capital Jerusalén. Esos dos reinos así vivieron durante 210 años, separados. Bueno, estaban unidos, pero separados. Tuvieron que separarse, fue un cisma completo, tanto políticamente como religiosamente. En el sur estaba el templo
estaba el arca de la alianza, estaba el culto sacerdotal, estaba el rey descendiente de David. Entonces, los del sur, pues aunque eran los más pobres, porque la parte sur de Israel es mucho desierto, es montaña, entonces es una parte más pobre. Y la parte norte, que es mucho más fértil, hermosa, llena de agua, mucho mejor, pero no tenían esas ventajas, no tenían ni el templo, ni el culto en el templo, ni el arca de la alianza, y entonces los del norte, al ver que el pueblo, bueno, el rey en ese momento, Jeroboam, al ver que muchos de las tribus del norte se iban al sur, a Jerusalén, para darle culto a Dios en el templo, dijo, no, pues no está bien que se vayan porque entonces hay descontrol. Y entonces se le ocurrió hacer dos becerros de oro y hacer altar, como si fueran representación de Yahvé. Y puso una en el sur y una en el norte de su reino del norte, pero para que así la gente no tuviera que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Esa fue su táctica. Ese reino del norte tuvo pues mucho tiempo, como 150 años, tardó en irse consolidando, pero después tuvo unos 50 años de mucho éxito, de mucha riqueza, de mucha prosperidad, pero tuvo por lo tanto problemas porque entonces había injusticias mm, con los pobres, y Dios mandó para el reino del norte unos profetas maravillosos para ayudarlos a volver al camino de Dios. Estos profetas fueron Elías, el profeta Elías, y el profeta Eliseo. Nos quedan 10 minutos. Sí, hombre, otra vez no voy a acabar. El profeta Elías y el profeta Eliseo. Esos dos profetas, bueno, la misión de los profetas en general, de estos, Elías y Eliseo no escribieron, sino que son otras personas las que escriben acerca de ellos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una aclaración. Pero todos los demás profetas que sí escribieron, los llamamos profetas escritores, pero tuvieron el mismo quehacer que les daba Dios, que era decirle al pueblo en qué se estaban equivocando, qué es lo que estaban haciendo mal, cómo es que se estaban alejando de Dios, qué era lo que hacían mal, cómo había injusticias contra los pobres, cómo eran malos gobernantes, cómo había alejamiento de Dios, cómo se olvidaban de Dios y adoraban otras cosas, otros ídolos, y no adoraban a Dios. Eso es lo primero que hacía un profeta, les denunciaba en lo que estaba mal, y además los exhortaba a cambiar, a mejorar. También les avisaba, si no mejoran, si no cambian, va a haber un castigo. Dios no se va a quedar conforme, va a haber algo, va a haber algún problema. Claro que además eran inteligentes y veían como qué tipo de problema es el que se venían, las invasiones de otros reinos. Entonces, eso es lo que les dicen los profetas. Y luego, ya que les está yendo requete mal, porque sí llegó el castigo, entonces los mismos profetas los animan y les dicen, pero Dios sabe perdonar, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios los salvará, Dios los ayudará, Dios los hará volver, en fin. Ese era el papel de los profetas. El reino del norte en el año 721 por fin es tomada por los asirios. Los asirios toman a Samaria y toman el reino del norte y pues lo invaden, totalmente lo conquistan y se llevan a toda la gente a diferentes lugares. Las esparcen en diferentes lugares. En todos los lugares donde había asirios, allá llevan también de los israelitas. Y de esos otros lugares donde tenían conquistas, llevan a Israel para
rellenar el país, digamos, porque si se llevaban a toda la población la dejaban vacía, pero no, le traían gente de otro lado. Entonces, ese fue el fin de Israel, pero Judá continuó. Judá continuó otros años, porque él se mantuvo más fiel a Dios. Se mantuvo más fiel a Dios y por lo tanto Dios los favoreció, los ayudó y siguió viviendo. El reino de Judá peligra, hubo un momento en el que el reino de Judá peligra de que ya no haya un rey davídico. Y entonces Dios le dice por medio del profeta, ay, ¿por qué se me va? Bueno, el profeta Isaías le dice al rey Ahaz que va a tener un hijo y ese hijo va a ser el Mesías. Bueno, al ser el hijo del rey, porque el rey era del Mesías, pues el hijo también era el Mesías, pero él le dice que esa es la señal que le da Dios de que no, de que Dios lo protegerá y de que continuará el reino de Judá sin que tenga que hacer el rey Ahaz una alianza con otros pueblos. Total, este rey es el rey Ezequías, el rey de Ahaz es el rey Ezequías. Fue un rey muy bueno, pero también hubo otros profetas, el profeta Miqueas. Entonces, esto es el reino de Judá. El reino de Judá permaneció hasta el 586, hasta el año 586. En el año 721 fue cuando el reino del norte es tomado por Asiria. Y en el 586 es cuando ya el reino de Judá también es dominado por Nabucodonosor, por el reino de Nabucodonosor. Pero Cinco mientras, minutos, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, es que ya no puedo seguir, pero estamos entonces en el reino de Judá hasta la caída de Jerusalén. Este reino de Judá tiene como rey a Ezequías. Ezequías fue un gran rey, hace una reforma religiosa y una reforma política. Él, muy listo, se trae a los intelectuales y a los escritos, bueno, sí, a los intelectuales, pero junto con los escritos que hicieron en el reino del norte, los sacerdotes que estaban en el norte, como les digo, que habían tenido época de prosperidad, se habían dedicado mucho a escribir, a hacer obras y a arreglar o a unir escritos del Antiguo Testamento. Y Ezequías los hace venir al sur y los recopila, los junta, hace una reforma religiosa, hace una reforma política y se ayuda de todos esos escritos que habían hecho en el reino del norte. El rey Ezequías primero manda a destruir todos los ídolos, hace su reforma y va haciendo que el culto en el templo de Jerusalén vuelva a tomar su lugar, vuelva a ser fervoroso, vuelva a estar de acuerdo a los deseos de Dios, porque pues habían dejado de tener orden y de darle culto a Dios en el templo por tantos ídolos que habían entrado y que habían llegado ya también a Judá. Nos quedamos entonces en el rey Ezequías. Ya la próxima semana, porque es la próxima semana la continuación, veremos también al rey Josías. Esos dos reyes, junto con un rey Jonatán, fueron los mejores reyes de Israel. Fueron los mejores reyes de Israel. Así que es que se nos quede ese hermoso sabor de boca de que los reyes hicieron algo muy bueno por Judá. En fin, que son gran ejemplo para nosotros de cómo nunca olvidarnos de la ley de Dios, nunca olvidarnos de la alianza con Dios
y de que aunque haya habido ya desviaciones, que se hayan olvidado un poco de Yahvé, un poco de Dios, volver. Siempre Dios nos pide volver, siempre nos está llamando, vuelvan, regresen. Y eso es lo que nos toca hacer. Ojalá tuviéramos un rey como Ezequías, un rey como Josías, pero, pero bueno, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús, tenemos a Dios, que al fin y al cabo pues es el mismo Dios que está actuando en nosotros de todas las formas que se pueda uno imaginar para podernos a nosotros salvar, ayudar a, a ir siempre por el camino que nos lleva a Dios, para estar siempre en alianza con Dios. Acuérdense que así como los casados traen su anillo porque ese es el anillo de la alianza, es un trato que hacemos de, de fidelidad, lealtad por nuestra pareja, de amor. Así lo hicimos con Dios, una alianza, y lo hacemos y lo renovamos cada semana en misa. Cada semana renovamos la alianza con Dios. No se nos olvide y nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias a todos, hermanos, por su atención. Muchas gracias, Esperanza. Excelente tu exposición. Nos dejaste picados para el miércoles que viene, donde vamos a ver la tercera parte de la historia de la salvación. No es un tema corto, no es un tema sencillo. Hay que trabajarlo mucho para sintetizarlo adecuadamente, porque es una historia como de 3.500 años. Entonces no es así tan sencillita. ¿Ah? Bueno. Pues un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Y ahora sí les prometo que no voy a borrar el video. Ahora sí lo voy a subir. ¿Eh? Buenas Y noches además a todos. lo de compartir pantalla, sí